Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, maestras y maestros? Estamos muy contentos de que estén ahora con nosotros, ya desde temprano mandando saludos. Hoy, jueves 8 de febrero, en punto a las 4 p.m., vamos a presentar la ponencia de dos de nuestros colegas doctores con el título Retos y oportunidades de la interculturalidad crítica. Es nuestro webinar 131. Como saben, estamos organizando estos webinars dentro de Red Magisterial, que es uno de los muchos proyectos educativos que Edilar ha desarrollado para ustedes. Yo soy Roxana Martín Lunas Rodríguez, trabajo para Correo del Maestro, que es uno de estos proyectos educativos, no para la revista, que lleva ya muchísimos años, desde el 95, sino para desarrollar materiales educativos como lo fueron los libros de texto. Hay otros proyectos educativos de la empresa Edilar, como ustedes ya saben, está el YESPE, está este proyecto de Red Potencia que les apoya muchísimo a ustedes con la conexión vía internet, Club de Lectores, importantísimo para generar este ambiente que todos necesitamos de lectura y de comprensión lectora y de fomentar la lectura dentro de nuestra familia y con nuestros alumnos. En fin, pues vamos a dar paso a la presentación de los dos doctores que hoy nos acompañan, el doctor Alejandro Velázquez Elizalde y el doctor Sergio Gonzalo Rodríguez Rubio. Hola Alejandro, hola Sergio, qué gusto verlos otra vez aquí. Hola Rox, buenas tardes maestras, maestros. Rox, buenas tardes, maestras, maestros. Qué gusto que estén aquí con nosotros y estoy seguro que los maestros también lo estarán. Voy a leer, si me permiten, sus semblanzas curriculares, profesionales. Son breves, ya muchos de ustedes seguramente las han escuchado antes. Voy a empezar por Alejandro, que es el que aparece primero en la foto. Alejandro es doctor en ciencias en especialidad de investigaciones educativas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Ha colaborado desde el 2006 en diversos procesos para la Secretaría de Educación Pública. Entre ellos, fue coautor de los programas de estudio de lengua extranjera, inglés en 2011 y 2017. También revisor de los programas de estudio de la asignatura estatal Lengua Indígena, Tzotzil, Tzetzal, Chol, Mazahua, Rarámuri, Náhuatl, Mepja, Ñusabi, Yaqui, Yoreme, Tepehuano, Huichol, Nahua, Tucancú, en 2012. También fue coordinador de la asignatura Lengua Materna, Español, en secundaria para la estrategia Aprende en Casa durante el 2021, la época de la pandemia. Además, participó en la elaboración de los documentos curriculares y materiales para la nueva escuela mexicana. Gracias, Alejandro, nuevamente, y ahora voy a leerles la semblanza de Sergio. Sergio Gonzalo Rodríguez Rubio es doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CINVESTAB también, igual que Alejandro, y profesor de matemáticas por la Escuela Normal Superior de México. Participó en la construcción de la nueva familia de libros de texto gratuitos para la nueva escuela mexicana en el campo de saberes y pensamiento científico. Fue coordinador en procesos de autorización de uso de libros de texto gratuitos de secundaria en la Dirección de Evaluación y Distribución de la SEP. Pues nuevamente, bienvenidos, nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros y pues vamos a empezar la charla que les hemos ya indicado el título y a la que se han registrado muchos de ustedes. No olviden registrarse, maestros y maestras, y también usar el chat para comentar, discutir, compartir y preguntar todo aquello que ustedes requieran durante la transmisión. ¿Qué temas van a tratar los doctores? Son 3 temas. El primero es la interculturalidad crítica, qué es y por qué importa. El segundo, cómo favorecer la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana. Y para cerrar, reflexiones finales, como hemos hecho en todos nuestros últimos webinars, para que puedan ustedes ir tomando nota desde ahora de cómo va a estar integrada esta charla. Y bueno, Alejandro, me imagino que tú
empezarás y me da mucho gusto y te dejo el micrófono y los dejo a todos. Intervendré cuando vea alguna cosa importante que ustedes comenten, maestros. Muchas gracias. Gracias a ti, Roxana. También saludo con mucho gusto a mi colega, el doctor Sergio Gonzalo Rodríguez, y desde luego nuevamente a ustedes, maestras, maestros, con este tema sobre la interculturalidad crítica. Una primera pregunta que nos podemos hacer al respecto de este concepto, que no es menor, tal vez sea la base de toda la nueva escuela mexicana. Eso es una opinión, lo tengo que decir, antes que nada, es una opinión personalísima, muy a título personal, pero espero que a lo largo de los siguientes minutos pues se pueda seguir el argumento de por qué tal vez este concepto, este eje articulador, que es el primero que estamos trabajando en esta ocasión, en este webinar, bueno, pues, ¿por qué es la base de la nueva escuela mexicana? Para entender eso, comencemos y dejemos aquí una pregunta para ustedes, maestras, maestros. Si es posible conformar un todo con partes distintas entre sí. La imagen que ustedes están viendo, la describo un poco para quienes están en dispositivos, digamos, tipo celular. Es la imagen de muchas personas que están conformando, pues, la imagen del globo terráqueo. Pensemos en esta pregunta o a partir de esta pregunta y vamos avanzando en esta disquisición. En primer lugar, hablar de interculturalidad, pues en el nombre nos lleva a la palabra ¿qué es cultura? Y no es un concepto fácil, aclarémoslo. Es un concepto bastante complejo, que tiene una historia antiquísima, desde luego. En la diapositiva, que ahorita me van a ayudar en la parte técnica para que la podamos ver todos en pantalla, vamos a poder ver esta discusión. ¿Qué es cultura? Y decía yo que es un concepto muy complejo, no nos da tiempo aquí de discutirlo a profundidad, todas las visiones y perspectivas al respecto de la cultura, que, insisto, es un concepto que al menos en la tradición occidental lo podemos remontar incluso a Cicerón. Ya son 2000 años de antigüedad de este concepto. Pero bueno, quedémonos con algunas ideas que nos van a permitir entender esta situación de qué es cultura. No es las personas, no son tampoco los objetos, es un tanto para los antropólogos, que son quienes estudian esta ciencia de la cultura, que es justamente la antropología. Pues dicen que es un abuso del lenguaje hablar de cultura mexicana o de cultura inglesa, o hablar de la cultura del fútbol, o hablar del mole es cultura, ¿no? O el guapango es cultura. Para ellos es un abuso del lenguaje decir este tipo de expresiones, y tiene que ver justamente con que también en la antropología, desde luego, pues hay avances. Entonces, vamos a partir de una definición de este concepto de qué es cultura. Vamos a tomar la definición de Ángel Díaz de Rada, es un antropólogo, colega de Elsie Rockwell, a quien algunos de ustedes probablemente conozcan, una investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas, también del CINVESTAF, muy conocida, por supuesto, por sus trabajos de antropología educativa. Entonces, ¿qué es cultura desde esta perspectiva antropológica? Bueno, es una forma compartida de la acción humana. Es decir, en todas las acciones humanas hay cultura. No hay personas que no tengan, en este sentido de las acciones que realizan las personas, no hay personas cuyas acciones no tengan cultura. En ese sentido es universal. Y se refiere a tanto a la forma de las acciones humanas, es decir, es un apellido de las acciones humanas. Por eso es un abuso del lenguaje en algún nivel, dicen los antropólogos, hablar de cultura mexicana, porque no es la cultura mexicana, son las acciones que hacemos las personas que vivimos en México, en todo caso. Y las personas que vivimos en México, pues tampoco somos homogéneas, desde luego, ni las personas que viven en Estados Unidos o en cualquier país europeo o en cualquier país africano, etcétera. Hablamos también de cultura como las convenciones que organizan a esas acciones, es decir, no son reglas, sino son una serie de pautas, una serie de acuerdos compartidos, no forzosamente escritos, desde luego, pero que nos permiten reconocer las acciones en cuanto tales, es decir, cuando nosotros comemos con
con cuchara y tenedor, pues obviamente nuestras convenciones y las cosas que hacemos durante ese proceso de alimentarnos, pues son distintas a las que se hacen, por ejemplo, en ciertos países de Asia, por citar un ejemplo muy rápido. También los procesos, desde luego, es decir, qué tipo de utensilios usamos, qué objetos, obviamente los procesos están ahí, y los discursos. ¿Qué hacemos a propósito de la comida, por ejemplo? ¿Qué hacemos a propósito de la escuela? Esta discusión de pensar en cultura desde estos términos nos lleva a hablar de relativismo, es decir, de una mirada donde tenemos que poner en pie de equidad todas las maneras humanas de hacer las cosas. Después nos metemos a otra discusión que también es muy interesante, que tiene que ver con lo ético. Pero desde la mirada antropológica es este vuelo que el pájaro hace y que observa todas las formas humanas en que se hacen las acciones también por parte de los humanos. Y los discursos que se ponen en ella, bueno, pues eso nos lleva justamente a qué decimos o qué podemos hablar de estas cosas que hacemos. Es decir, regresando al ejemplo de la comida, nosotros decimos buen provecho. Hay culturas en las cuales esa noción no existe, por ejemplo. Hay quienes agradecen al inicio de la comida y hay quienes agradecen al término de la comida. Insisto, son discursos que se ponen en juego en la acción humana que tiene que ver con alimentarnos. Y por eso no son las cosas las que tienen cultura, no es el guapango la cultura, sino es la acción humana que nos permite generar una serie de manifestaciones culturales. Pero desde luego estas manifestaciones culturales no están aisladas de quienes la hacen, es decir, de los agentes, y tampoco de los procesos. Esta es una definición, insisto, muy rápida, es una discusión bastante más amplia. Los invitamos, desde luego, aquí en la parte de abajo están las referencias y también al final, pues las desplegaremos con mayor amplitud. Pasemos entonces al siguiente concepto, que es el de interculturalidad. Entendiendo cultura como formas de acción, que lo vamos a ir viendo, quedémonos con algunas ideas que vamos a ir tejiendo más adelante en las intervenciones que también hará mi compañero Sergio y yo mismo. Quedémonos con algunas ideas, esta noción, estas nociones que estamos discutiendo de convenciones, de por qué cambian las culturas, esta noción de agentes que nos lleva a una discusión sobre quiénes podemos cambiar la cultura. Pues somos las personas, porque la diversidad cultural es algo también inherente a nuestra humanidad y eso nos genera tensiones. Siempre hay intereses, siempre hay motivaciones y esos intereses y esas motivaciones no siempre están alineadas. Por eso, esta palabra de tensiones nos lleva también a pensar por qué surge y de dónde surge el concepto de interculturalidad crítica. ¿Cuál es la parte crítica? Y ahorita vamos a poder discutir sobre eso. Pero también nos lleva a que esta diversidad también sea una fuente de diálogo. Y esta palabra también subrayenla mentalmente, a lo largo de la discusión la estaremos retomando. Y por otra parte, también es cierto que tenemos que pasar de esta noción de multiculturalismo a una cuestión de interculturalismo. Es decir, no es solamente que las culturas estén en un territorio, cada persona esté con su propia identidad sin dialogar. El hecho de que estemos conviviendo nos obliga a entender esta diversidad de diversidades, que es el concepto de interculturalidad, es la diversidad de diversidades, en palabras también de Ángel Díaz de Rada. Y ahora pongámosle apellido, es decir, ¿cuál es la parte crítica en todo esto? Este concepto de crítico, para hacer una breve recapitulación, desde luego es muchísimo más amplio, tendríamos que meternos a la historia de la Escuela de Frankfurt, esta escuela ideológica de mediados del primer tercio del siglo XX, pero bueno, hablemos de la teoría crítica, que obviamente es parte de lo que genera esta escuela de Frankfurt, estos pensadores como Habermas, como Adorno, como Gramsci en algún nivel, que están incluidos ahí, Lukács, etcétera, que van a generar varias teorías sociocríticas que impactan sobre todo en las ciencias sociales. Y vamos a uno de los textos clásicos, este texto de Horkheimer de 1937, se llama justamente Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Y dice Horkheimer, estoy parafraseando, es un ensayo bastante largo, los invito desde luego a leerlo, ahí también viene la referencia, pero lo que dice Horkheimer de manera muy simplista es que
a veces los analistas, el especialista, no siempre se da cuenta que su interpretación, está hablando de las ciencias sociales, pues está mediada por un aparato ideológico histórico. Pero cuando reparan ello, es que podemos evidenciarlo y podemos criticarlo y entonces también podemos desafiarlo. Es decir, podemos atrevernos a cambiarlo. Ese es el apellido crítico, o este concepto de apellido, digamos, de lo crítico, es lo que nutre la interculturalidad crítica. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo llegamos desde ahí, desde esos pensadores, hasta la teoría contemporánea o lo que se está discutiendo en la nueva escuela mexicana? Bueno, hay un personaje que tenemos que recordar, que es Paulo Freire, que retoma varios de los conceptos de la Escuela de Frankfurt en sus propios trabajos, ¿no? En estos libros clásicos sobre la pedagogía del oprimido, entre muchos otros, ¿no? Entonces, así es como llegamos, o así es como vamos a llegar al concepto de interculturalidad crítica. Que ustedes lo van a encontrar tanto en estos documentos de la nueva escuela mexicana, pero también está en la base de muchas propuestas internacionales en este momento. El último reporte de la UNESCO sobre los futuros de la educación, que es un esfuerzo colectivo, así como lo fue en 1990, bueno, a principios de los 90, el informe de Lors, el famoso de la educación encierra un tesoro. Bueno, hoy estamos discutiendo estos mismos conceptos desde el sur global, no solamente desde esta mirada eurocéntrica, sino una mirada bastante más integradora. Y entonces están poniendo en la mesa este debate sobre qué es el interculturalismo crítico, ¿no? Estos dos conceptos de interculturalismo entendido como diversidad, diversidades, y la parte crítica como una cuestión de desafío a las estructuras de poder. Hay incluso quienes le llaman o prefieren que hablemos de transculturalidad, como Mouyaize en un texto reciente, 2018. También otro pensador del sur global. Vamos a pararlo en la definición de Walsh, que es bastante cercana a la definición que vamos a ir compartiendo a lo largo de estos minutos de webinar. Vamos a ir viendo cómo está planteado en el plan de estudio, pero quedémonos con esta idea de Walsh, de Catherine Walsh, estadounidense que trabaja, por cierto, justamente en Bolivia, Perú, Ecuador. Trabaja con estas con poblaciones originarias de sus países. Y entonces Catherine Walsh nos dice que es un proyecto en el cual se busca cambiar las estructuras en las cuales, o estas estructuras tienen que ver con poder. Hay una simetría, y ese concepto de simetría también, ténganlo ahí, anótenlo por ahí en su libreta, porque lo vamos a retomar más adelante, que es esto de las asimetrías, es un concepto crucial en esta discusión, y tiene que ver con la desigualdad, con la inferiorización, con la racialización, es decir, quienes consideran que hay razas, que es un concepto que biológicamente también ha sido, digamos, descartado en términos de la biología, y la discriminación. Es decir, la discriminación es un hecho que existe y que es lo que está poniendo, entre otras cosas, de manifiesto Walsh. Y vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes minutos cómo estos problemas o estos conceptos que están contra los que se está buscando luchar, bueno, pues obviamente nos ayudan a entender cuál es el planteamiento de la nueva escuela mexicana en relación con la comunidad, en relación con los cambios y transformaciones educativas y en relación con la misma mirada que necesitamos nosotros al respecto de ella. Entonces, dejemos aquí esta pequeña introducción al respecto de tres conceptos que nos sirvieron para poner la base de la discusión: cultura, interculturalidad y el apellido de interculturalidad crítica. Desde luego vamos a ir atendiendo todas las preguntas a lo largo de los siguientes minutos, todas las preguntas que ustedes tengan. Insisto, fue una mirada muy express de un curso de antropología educativa, y pasemos entonces a la primera intervención, un primer ejemplo de cómo se ve esta interculturalidad crítica, cómo la podemos promover desde el campo de saberes y pensamiento científico. Y bueno, pues para eso le cedo la palabra a mi compañero Sergio, por favor. Claro que sí, muchas gracias, doctor Alejandro. Maestras, maestros, buenas tardes nuevamente, los saludo con gusto. Pasemos entonces a estos ejemplos. Para ello vamos a retomar, como dijo el doctor Alejandro, algunos elementos, componentes, características de la interculturalidad crítica. El interrogarse.
interrogarse, el cambiar estas estructuras, estas condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad o el no tomar en cuenta al otro. En el plan de estudio 2022, como ustedes ya lo habrán leído, porque nos queda esta inquietud de saber qué es la interculturalidad crítica, también desde este documento que, como ya lo expresó Alejandro, hay varios autores que intervienen, varios de sus pensamientos, de sus trabajos intervienen ahí en ese documento. La construcción del conocimiento es muy importante y para ello hay distintos fundamentos conceptuales que van abonando a este conocimiento. Pero ¿qué nos dice el plan de estudio? El plan de estudio nos dice que pensar la educación desde la interculturalidad crítica permite a los estudiantes pensarse a sí mismos y a los otros desde la diversidad, tomando en cuenta el medio ambiente, por supuesto, el contexto en el que se desenvuelven, las circunstancias que también intervienen y que son importantes. Todo esto que saben los estudiantes le van abonando a los conocimientos. Es por ello que es importante retomar todo lo que ellos saben. Se habla de saberes previos. Esto es un elemento que ya hemos venido trabajando y que cada uno de nuestros estudiantes van abonando a los conocimientos. Pero aterricémoslo a un ejemplo específico, por ejemplo, cuando tenemos este conocimiento del cuerpo humano, el estudio del cuerpo humano. Podemos pensar a lo mejor en acciones para su cuidado, en la alimentación, en la vestimenta, está asociado inclusive a la vida saludable, la función de las partes que lo conforman o estos cambios que surgen en el cuerpo humano que tienen o están asociados al crecimiento, a los gustos, a lo que los estudiantes van desarrollando conforme van creciendo. Para cada uno de estas temáticas las podemos ver de forma separada o inclusive de forma relacionada. Aquí nuestros estudiantes nos brindan bastantes elementos para tratar cada una de ellas, desde sus perspectivas, desde sus saberes previos, desde sus experiencias también. Por eso es muy importante que rescatemos y que tomemos en cuenta todo lo que ellos van aportando, y esa es una manera de ir familiarizándolos en el sentido de que es importante sus aportaciones, pero también son importantes las aportaciones del otro. Cada uno de ellos tiene ya una historia que contar y a partir de estas historias nosotros vamos a construir un texto más amplio. Pero vamos a responder una pregunta muy importante, o vamos a tratar de hacerlo como se muestra en la siguiente lámina. Tomando en cuenta esto, ¿cómo es posible enseñar y aprender conocimientos y saberes desde diversos fundamentos conceptuales? El plan de estudio nos dice que es a partir de un diálogo, intercambiar experiencias, saberes y conocimientos desde las ciencias, las artes, la literatura, la historia y la vida cotidiana de diferentes culturas. Aquí ya empiezan las diferentes culturas, este término. En el ámbito local, regional, nacional e internacional. Es importante que no lo acotemos solamente a lo local o al contexto de nuestros estudiantes, si bien es algo esencial, pero también es importante que profundicemos o que abarquemos más. Voy a recuperar un fragmento, un texto que nos proporciona la UNESCO respecto al por qué estamos conectados con el mundo, y esto está asociado con lo que ahorita les estoy explicando. Desde una mirada crítica, los estudiantes tendrían que reflexionar y tendrían que preguntarse cómo lo que ellos hacen les afecta a los otros, pero cómo también las acciones de los otros podrían afectar o podrían ser un factor que influye en ellos mismos. Entonces, esto es muy importante y lo reconoce la UNESCO porque nos está dando pauta para saber, para reflexionar qué estamos haciendo, pero también qué estamos haciendo para los otros, qué están haciendo los otros y cómo nos está afectando a nosotros. Desde ahí también va este tema de la interculturalidad. Vamos a aterrizarlo a un contenido y a un proceso de desarrollo de aprendizaje de saberes y pensamiento científico de tercer grado. El contenido es impacto de las actividades humanas en la naturaleza y en la salud. Indaga el proceso de desarrollo de aprendizaje, indaga y describe el impacto de las actividades humanas del entorno natural del lugar donde vive y establece relaciones causa-efecto en la naturaleza y en la salud de las personas. Si nosotros analizamos o leemos con cuidado este proceso de desarrollo de aprendizaje, nos damos cuenta que lo está acotando al lugar donde vive, sí, porque es un punto de partida,
pero no tendríamos que quedarnos ahí, tendríamos que ampliarlo, tendríamos que ver qué están haciendo o qué se está haciendo en otras comunidades. Aquí viene una pregunta o varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué vamos a tomar en cuenta o qué consideraciones vamos a tener que pensar para tratar este PDA, darle cumplimiento a este contenido? Y para ello también nos podríamos preguntar, ¿cuáles serían los avances que de alguna manera están asociados a las actividades que llevamos a cabo para el desarrollo de nuestra sociedad? Esa es una pregunta que pudiéramos tener en mente y a partir de ahí entonces sí empezar a tomar en cuenta esto de qué metodología vamos a elegir para tratar este PDA. No porque sea el campo de saberes y pensamiento científico lo acotemos solamente al aprendizaje basado en indagación, que es la metodología propuesta. A lo mejor vamos a asociarlo con resolución de problemas, o por qué no con el aprendizaje servicio para asociarlo también con algo de lo humano y lo comunitario. Posteriormente, cómo iniciar el tratamiento del PDA, y para ello es importante que nosotros pues, tomemos en cuenta lo que los estudiantes saben a partir de la recuperación de sus saberes previos. Ellos ya tienen ciertas experiencias o han tenido las interacciones con ciertas personas o con ciertos elementos que les van a brindar algunas ideas, algunas nociones de cómo podríamos empezar con el tratamiento de este PDA. Posteriormente, ¿qué favorecer en los estudiantes? Esta pregunta es importante, es muy amplia, pero también es necesario que la vayamos acotando. Y una propuesta sería, por ejemplo, que se favorezca la reflexión sobre sus acciones, cómo éstas contribuyen al cuidado de su entorno natural y cómo las acciones que hacen los demás también tienen un impacto, porque acuérdense que estamos hablando de un PDA que habla sobre la importancia que tiene, o lo podríamos llevar a esto, sobre la importancia que tiene cuidar nuestro entorno natural y cuáles serían las acciones y sus efectos hacia el entorno natural. Pueden ser efectos positivos o efectos negativos. Algo también es qué valorar y cómo hacerlo. Esto nos lleva a una valoración, una evaluación. Hay metas y objetivos claras que se tienen que cumplir, pero ¿dónde podríamos nosotros tomar las decisiones o cómo podríamos nosotros tomar las decisiones para ver en qué medida los estudiantes van avanzando y no solamente en los aspectos conceptuales, procedimentales, disciplinares, sino también que ellos tomen conciencia de cómo van avanzando, qué les falta por hacer, qué les falta por lograr. En ese sentido, también vamos asociando la interculturalidad crítica con esta reflexión que estamos promoviendo con nuestros estudiantes. Y podemos ir incorporando otros elementos, por ejemplo, preguntas problematizadoras asociadas a este PDA. ¿Qué acciones llevan a cabo para cuidar la naturaleza? ¿Por qué es importante cuidar la naturaleza? ¿Conoces las acciones que llevan a cabo otras comunidades para cuidar la naturaleza? Lo estamos ampliando, no solamente hacia donde ellos viven, que es lo que nos indica el PDA, pero aquí es importante tomar las decisiones y decir no. El estudiante, si bien forma parte de un contexto, pero también hay la apertura de que conozca lo que están haciendo otros, porque eso también tiene un impacto. Estamos en el mismo planeta y todo lo que se desarrolle y se lleve a cabo, claro que tiene un impacto en este tema. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hacemos desde nuestras comunidades? ¿Cómo lo hacen otros? Serían las preguntas que pudieran detonar las reflexiones, pero nos vamos a una cuarta pregunta. Puede haber más, pero estos son solamente algunos ejemplos. ¿Cuáles de las acciones que se llevan a cabo en distintas comunidades son mejores? Y explica por qué. ¿Por qué tendríamos que estar preguntando esto desde mi punto de vista? ¿Por qué sugiero que se plantee esto? Porque los estudiantes van a estar reflexionando a partir de lo que ellos hacen, de lo que ellos observan, de sus experiencias, pero también de lo que están recuperando de otras vivencias, de las otras personas, de los otros estudiantes. En este caso, pudiera plantearse a lo mejor desde un principio, anteriormente, cómo eran los medios de transporte, cómo se transportaban productos desde el sur del país hacia el centro o norte del país. Y quizá ahora eso ha cambiado, pero ¿qué ha implicado esos cambios? Que utilizamos medios de transporte que quizá utilizan diésel, gasolina, algún tipo de combustible, y qué afectación tiene esto a nuestro medio ambiente.
Primero, al crear las carreteras o al crear las vías, ya puede haber deforestación, hay una alteración del medio ambiente, en este caso de los entornos naturales. Pero, sin embargo, trajo un beneficio a las comunidades. Tiene impactos negativos, pero hay un beneficio. Y por lo tanto, hay otra recuperación de cómo podríamos tener un menor impacto desfavorable hacia la naturaleza. Quizá alguien plantee sobre estos vehículos híbridos o eléctricos, o este transporte híbrido o eléctrico que puede utilizarse y que tendría que tener un menor impacto en la naturaleza. En ese sentido es como podríamos ir avanzando a partir de la recuperación de lo que conocemos, de lo que conocíamos, y cómo vamos avanzando hacia los nuevos saberes. Ahora, esto nos lleva a pensar o a reflexionar. ¿Por qué pensamos que nuestra forma de hacer ciencia, cuando se habla en este caso en específico, crear arte, transportarnos, es superior a cualquier otra? Esa es una pregunta reflexiva que pudiéramos hacernos en este momento para efectos de la presentación, y encontré una cita que es importante, que la comente y que reflexionemos sobre ella. Nos dice: cuando se les enseña en clase de ciencias a los niños indígenas que el mundo está ordenado como lo han hecho los científicos y que funciona como los científicos proponen, la validez y la autoridad del conocimiento tradicional de los padres y abuelos es negada. Es una cita muy fuerte en este sentido de que se le está dando prioridad, o inclusive se tiene ya una autoridad de quien va a dar validez a ciertos conocimientos, y nos podríamos preguntar, ¿por qué nuestros saberes no científicos no son incluidos? ¿Qué podemos aportar a lo que de alguna manera se está validando quienes tienen esta autoridad para hacerlo? Estas serían preguntas interesantes, importantes que nos hacemos, y en este sentido estamos haciendo también uso de una interculturalidad crítica, de decir, ¿por qué no hay una inclusión? ¿Por qué se están tomando en cuenta estos aspectos y no otros? De alguna manera es el ir avanzando, no solamente quedarnos con lo que de alguna manera está, sino también tener la posibilidad de poder cuestionar. Esta segunda cita: mientras que sus padres pueden poseer un gran entendimiento sofisticado de su ambiente local, la educación les informa implícitamente que la ciencia es la autoridad última para interpretar la realidad, y que el conocimiento indígena local está en segundo plano y resulta obsoleto. Y aquí, ¿qué pudiéramos o qué podríamos nosotros preguntar o plantearnos o interrogarnos? Por ejemplo, ¿hay una autoridad para determinar cuál es la realidad? Si hablamos de distintas realidades, cada uno de nosotros tiene una realidad diferente a la del otro, porque aquí nos hablan de una sola realidad o de una realidad. ¿Qué podemos aportar los demás y que esto contribuya a lo que se está haciendo? Eso también es importante que se reflexione con nuestros estudiantes, de que no hay algo terminado. Hay cuestiones que pueden ser mejorables, y ahí es donde entramos, siempre y cuando se puede establecer este diálogo que es importante, como ya lo menciona el plan de estudio, ya también lo mencionó el doctor Alejandro. El diálogo es una fuente para que nosotros expresemos, compartamos, interactuemos, y a partir de ahí crezcamos. Si no, de lo contrario, vamos a quedar fragmentados en varios aspectos. En la siguiente diapositiva, maestras y maestros, lo que les quiero mostrar es que la interculturalidad crítica en nuestras aulas puede favorecerse en el sentido de que no veamos, o de que procuremos que nuestros estudiantes no vean los ciertos elementos aislados, y para ello vamos a recuperar a los ejes articuladores. En este caso estamos hablando de la interculturalidad crítica. La interculturalidad crítica lo que nos va a permitir de alguna manera, como eje articulador, entendida con esta analogía, es que nos va a permitir que las partes, primero entender que hay partes, y que las partes sin una articulación corren el riesgo de que queden separadas, de que queden fragmentadas. Sin embargo, cuando ya lo vamos trabajando, este eje articulador, estos ejes articuladores van a permitir una unión. Esto a su vez va a permitir un dinamismo, una colaboración, un movimiento.
Y también esto nos va a llevar a que en el diálogo y en todo esto que nosotros vayamos expresando en la comunicación que tengamos, haya una convivencia, una coyuntura, pero también lo que hace rato comentó Alejandro, una convenciones de lo que nosotros estamos de acuerdo. Vamos a mostrar una siguiente diapositiva para reflexionar. Es ahora un rompecabezas. Ya no está visto como o no necesariamente como una articulación tradicional como la anterior que se mostró. Una unión a partir de la interacción entre distintos agentes, estamos hablando entre nuestros estudiantes o entre otros agentes, nos lleva a dar cuenta, a reflexionar, a mirar ciertos procesos, ciertos productos, ciertos agentes que son los que estamos participando. Y en el rompecabezas lo que podemos observar es que estas partes de alguna manera, si bien son distintas, pero pueden tener puntos en común. Y aquí es donde encontramos estas convenciones. A partir de ciertos sujetos que de alguna manera somos distintos, somos diferentes, podemos construir algo que es un todo, lo podemos hacer en colectivo. Y es por ello que la analogía del rompecabezas cobra sentido cuando partes distintas pueden formar un todo, y ese todo puede representarnos algo muy amplio, algo muy enriquecedor. En este sentido, nosotros como docentes tenemos esta tarea tan importante, pero también es un reto de cómo hacer que nuestros estudiantes vayan trabajando de tal manera que hagan partícipes en las reflexiones que hagamos en las aulas, pero también que se tome en cuenta al otro desde esta mirada que se dice que es el pensamiento crítico de la NEM. Es la recuperación del otro desde la diversidad. Vamos a pasar a esta última diapositiva para esta situación de lo que he estado explicando de la interculturalidad crítica y el campo de saberes y pensamiento científico, pero que es aplicable a otros campos. ¿Por qué? Porque en los otros campos también tenemos que favorecer estas reflexiones y que los estudiantes se pregunten, y a partir de estas preguntas que reflexionen y que vean que no somos sujetos aislados, que somos sujetos que estamos interactuando con los demás, que si nosotros nos aislamos va a ser cada vez más difícil construir algo común que nos lleve al rato lo vamos a comentar, a futuros mejores. La división entre la ciencia y el conocimiento tradicional se debe en gran medida a la incapacidad de los expertos de ambas partes para comprender completamente los conceptos de los otros. Por eso es importante el diálogo. Aquí, a propósito, puse esta imagen porque es una imagen donde podemos nosotros interpretar varias cosas. Por ejemplo, alguien dirá, ¿cómo que 1 más 1 es igual a 10? Lo está viendo desde un dispositivo móvil que su pantalla es muy pequeña y quizá no logre ver que abajito hay una anotación muy importante que dices corresponde a un sistema binario. Sí, claro, porque quizá en un contexto de un sistema decimal diríamos 1 más 1 es igual a 2. En este sentido es importante lo que aquí yo quiero tratar de expresar es que no hay este desconocimiento de lo que estamos haciendo y que es importante una comunicación clara, que es importante llegar a acuerdos para que no haya brechas, sino que cerremos estas divisiones, que de alguna manera se desvanezcan estas divisiones y que entre todos vayamos construyendo algo que nos permita avanzar, que permita un desarrollo en nuestras comunidades. Aquí me quedo, sin embargo, voy a estar atento a sus comentarios, maestras y maestros, a sus preguntas que con mucho gusto las vamos a atender. Y ya aquí tenemos a Rox. Adelante, Rox. Gracias. Que te haya llamado la atención o que los maestros nos quieran comentar. No, súper bien los dos. Alejandro explicando la interculturalidad crítica me pareció bastante claro, aunque siempre uno tiene que repasar de nuevo esta charla, ¿no? Que es una forma de aprender y que lo van a poder hacer los maestros, ya lo saben, porque queda grabado en nuestro canal de YouTube, donde se pueden registrar. Entonces, bueno, felicitarte, Alejandro, clarísimo, y los ejemplos muy claros también, Sergio. Hay un par de, bueno, eso más bien lo tendrían que decir los maestros, que son los que saben más. Yo les quería nada más
hacer una pregunta o transmitirles una pregunta de la maestra Pilar Olivares Lozada acerca de la primera parte que trató Alejandro, es bien interesante. Dice, entonces, con la interculturalidad crítica, ¿se puede llegar al aprendizaje significativo? Esa es una que, bueno, a lo mejor nos saca un poco ahorita de contexto, la que quería realmente leer, y perdón por habérmela saltado, es una muy interesante, déjenme ver por aquí, que la he perdido, acerca de cómo se da el poder en la escuela, o sea, cómo se ejerce ese poder del que tú hablabas, Alejandro, cuando decías que con la interculturalidad crítica se busca no solo evidenciar, sino criticar, desafiar y cambiar las estructuras de poder. Entonces, por ahí venía esa pregunta, perdón que confundí ahora con la otra. ¿Nos puedes un poquito explicar esta parte, Alejandro, por favor? Claro que sí, Rox. Creo que también sería muy pertinente que ahora Sergio también pueda hablar de la pregunta que también tú leíste sobre el aprendizaje significativo. Nos podemos ir complementando, pero retomo la primera del poder. El ejemplo que sigue de lenguajes, espero que con ello quede muchísimo más claro, pero tiene que ver con cuestionarnos, y lo que ahorita expuso Sergio es un ejemplo de ello, con cuestionarnos ¿por qué se dice que cierta manera de conocimiento es superior? Esa es una primera pregunta. O sea, eso es, lo que pasa es que no, efectivamente dicen estos teóricos o la teoría crítica dice, cuando estamos en esta discusión no vemos que nuestro discurso trae historia. ¿Y quién nos puso esa historia? No la creamos nosotros, desde luego, aquí parafraseando al maestro Billy Joel, el fuego ya estaba cuando nosotros llegamos, nosotros no comenzamos el incendio, dice el maestro Billy Joel, nosotros no lo comenzamos, estamos en él. ¿De dónde vienen estas experiencias? ¿De dónde vienen estas historias? ¿Y por qué se cuentan de la manera en la que se cuentan? Es decir, todo lo acabo también de citar mi compañero Sergio, lo que tenemos, el avance científico es una construcción, lo más sofisticado tal vez que tenemos en un momento dado, pero pues obviamente el avance de la ciencia del año 2000, del 2024, pues desde luego en 100 años van a decir, híjole, ¿estaban ahí, muchachos? De la misma manera que hacemos el mismo ejercicio, desde luego, cuando nosotros volteamos al 1600 y decimos, ¿cómo es posible que? Puntos suspensivos, ¿no? Cualquiera de las cosas que hemos, pues obviamente, descubierto o inventado a lo largo de los últimos 300 o 400 años. Eso con respecto, digo, al lado de la ciencia, pero también existe, desde luego, en el campo del lenguaje. Ahorita voy a citar el ejemplo, no me quiero comer más tiempo para que también Sergio pueda tomar la palabra al respecto. Gracias. Sergio, la parte esta que preguntábamos de si entonces con la interculturalidad crítica se puede llegar al aprendizaje significativo, pregunta la maestra Pilar Olivares. Sí, claro que sí, Rox. Es algo muy, muy importante que nosotros desarrollemos, que favorezcamos la interculturalidad crítica. De esta manera, los estudiantes, por ejemplo, en un contexto donde nosotros estamos trabajando con cierto PDA, porque es muy importante, maestras y maestros, aclararles que no es que se haya elegido un PDA propicio para mostrar o ilustrar el día de hoy, sino que nosotros podemos utilizar cualquier PDA, Rox y maestra, que nos hace este comentario. Por ejemplo, estaba yo pensando en este PDA estudio de los números, que corresponde a saberes y pensamiento científico, pero también a matemáticas, a la disciplina de matemáticas. Desde ahí, cómo podríamos favorecer una interculturalidad crítica, pero también a su vez un aprendizaje significativo. Y esto es el primero, tendríamos que ver los mecanismos para recuperar lo que nuestros estudiantes saben. A partir de esto, nosotros vamos a hacer vamos a propiciar una interacción entre ellos, porque los estudiantes pueden tener conocimientos que se asemejen, conocimientos distintos. En ese sentido, cuando ya nosotros vamos propiciando esta interacción entre ellos, se pretende que ellos se den cuenta que, por ejemplo, si estamos hablando de estudio de los números, para ellos van a tener diferentes representaciones, inclusive podemos encontrar que tienen diferentes significados. Pueden utilizarlos para distintas finalidades también. En ese sentido, ellos se pretende que tomen conciencia y que vean que los números, cuál sería la importancia que tiene para ellos en sus vidas o en las acciones que llevan a cabo. Así podríamos ir propiciando
un aprendizaje significativo. Claro, tendríamos que incluir otros elementos, pero es un avance. La interculturalidad crítica en el entendido de que a lo mejor nuestros estudiantes tienen pocos elementos para poderla favorecer, nosotros podríamos intervenir y poner otros contextos donde se les diga a los jóvenes o a los niños, miren, está esta parte donde en tal época, en tal contexto, en tal, estaban estos tipos de números, así se representaban, ¿no? Inclusive hasta preguntarles cuáles de estas representaciones para ti se te hacen más sencillas, más fáciles, cuál de estos procedimientos, por ejemplo, si estamos hablando de operaciones básicas, hay distintas formas de operar los números y de esta manera irlos incluyendo y que ellos vayan tomando también las decisiones y por qué no permitirles que también ellos vayan descubriendo, porque maestras, maestros, a veces nosotros quisiéramos que nuestros estudiantes se quedaran con un conocimiento tan amplio, con un conocimiento que nosotros es el que queremos, pero también hay que darles esta oportunidad de que ellos vayan descubriendo rocks. Alejandro, esto yo creo que los que hemos estado en clase lo tenemos muy presentes cuando nuestros estudiantes descubren algo que decimos, es que eso ya lo descubrió alguien más, pero ellos lo están haciendo. Entonces, esto pues es muy bonito ver esa expresión de los niños y por eso es necesario que vayamos tejiendo estas formas de cómo crear las circunstancias favorables para que nuestros estudiantes cada vez se vayan adentrando y el conocimiento, si bien es amplio, ya está, inclusive ya podríamos decir que hay conocimientos que están determinados, que pueden ser ciertas reglas, ciertas normas, ciertas teorías, pero también ellos pueden estar abonando y preguntarse por qué esto funciona de esta manera, por qué funciona de la forma en la que funciona, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Solo para redondear y ya darle la palabra a Alejandro, gracias Sergio. El maestro Roger Antonio Ochzip comenta acerca de estas estructuras y la parte de interculturalidad crítica, que es el tema central. Dice, la interculturalidad crítica es una forma, o sea, se trata de romper estos techos de cristal a través de este eje articulador, romper la hegemonía del poder. Estas son las dos cuestiones que plantea el maestro. Muchas gracias, maestro. Alejandro, si quieres continúa con esto o ya de plano con tus ejemplos, como prefieras. Los dejo entonces. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Rox. Vamos a retomar. Gracias, maestro Roger, por la intervención. Nos sirve muy bien como una primera introducción a el siguiente ejemplo que vamos a abordar, que ahora es del campo formativo de lenguajes, y en ese sentido le agradezco al maestro Roger el comentario, porque efectivamente vamos a hablar de hegemonías, y el ejemplo que traigo en esta ocasión sobre preescolar habla de estas hegemonías, habla de la invisibilización, que obviamente viene o deriva de estas hegemonías, y viene de la discriminación. Aquí son algunos conceptos que están, digamos, jugando, los retomo también, los recordamos, quiero que lo recordemos de la definición de interculturalidad crítica que nos ofrecía Catherine Walsh, y aquí las estamos volviendo a ver en el plan de estudio, ¿no? Este diálogo, otra vez subrayemos esta palabra, insisto, que no es solamente hablar, desde luego, es este sentido que le vamos a dar bastante más genuino y bastante más auténtico, donde tal vez no siempre nos podamos poner de acuerdo, pero efectivamente vamos a tener esta apertura, esta humildad para poderlo reconocer, por un lado, y la otra cuestión para poder atrevernos a transformar, a cambiar nuestras propias realidades. Es, digamos, algunas ideas que no son mías, desde luego estoy retomando tanto, por un lado, lo que está diciendo la Nueva Escuela Mexicana, como este documento del que les hablaba al principio, que está también, nuevamente los invito a que chequen aquí las referencias en el recuadro de la descripción del video. Este es el documento de UNESCO de 2022 sobre repensar juntos nuestros futuros, ¿no? Entonces, de ahí estoy retomando estas ideas que estoy ahorita compartiendo con ustedes, y en este sentido vamos a problematizar algo que los niños desde su más tierna edad se dan cuenta. Vamos, insisto, a llevarlo a preescolar, este ejemplo. ¿Cómo es que hay muchas lenguas y no una? Esa es una pregunta que es muy natural, sobre todo en contextos plurilingües, pero
pues desde luego que también, incluso en un medio urbano, cuando vemos la televisión o cuando vemos una película, los chicos se pueden dar cuenta de esta existencia o esta coexistencia de múltiples lenguas. Y también se pueden hacer una pregunta muy válida, pues ¿qué pasaría si todos usáramos la misma lengua? Es decir, hay muchas, ¿y por qué no usamos todos una? Pero esa pregunta también choca con la realidad y entonces nos lleva a la siguiente pregunta. Es decir, la realidad es que no tenemos una sola lengua, la realidad es que hay muchas. ¿Para qué nos sirven tener tantas lenguas? Estas preguntas, insisto, que parecen grandes, son reflexiones que los chicos tal vez no expliciten, pero sí que se hacen, y hay suficiente evidencia desde luego la investigación educativa al respecto de este tipo de preguntas que se pueden hacer incluso en el preescolar. Nos conecta muy bien con este contenido, es el contenido, ya saben, nuevamente de los programas de estudio de la Nueva Escuela Mexicana 2023, que tienen que ver con el reconocimiento y el aprecio a la diversidad lingüística. Estamos en preescolar, estamos en la fase 2, particularmente vamos a poner énfasis en segundo grado, con este proceso de desarrollo de aprendizaje, donde son varios elementos, pero quiero que nos detengamos en esta noción de familiarización, tiene que ver con el nivel, con las formas de expresión, con expresiones de origen de nuestras lenguas originarias, de las lenguas extranjeras que existan en la comunidad o que con las que se convivan por diversos medios, o las lenguas de señas, que eso nos lleva a la situación de inclusión. Y por eso quiero que también leamos, ya mi compañero Sergio ha hecho algunos atisbos de cómo se conecta este eje articulador de la interculturalidad crítica con otros. Veíamos vida saludable, ahora estamos viendo el eje articulador de inclusión y cómo en la base lo que estamos discutiendo es la interculturalidad crítica. Bueno, ¿qué preguntas se puede hacer entonces la educadora, los docentes, quienes están a cargo, quienes están al frente de los grupos en preescolar? ¿Qué tipo de preguntas tendrían que hacerse para poder generar una situación didáctica con base en estas preguntas que veíamos al principio, en estas preguntas de corte problematizador? Bueno, lo primero es pensar cómo es que en México no hay una lengua oficial, por ejemplo. ¿Cuál es la situación de nuestras lenguas nacionales? Porque sabemos que no tenemos una sola lengua nacional, tenemos en total 68, de acuerdo con lo que nos dice la ley. Hay los antropólogos, la gente, los lingüistas mismos, hemos dicho que tendríamos que revisar esa clasificación, ya es una clasificación un tanto antigua, este catálogo de las lenguas indígenas de 2008, habría que revisarlo, estamos ya a más de 15 años de que se elaboró ese catálogo, habría que revisarlo, pero lo que es cierto es que no hay lengua oficial, pese a los esfuerzos de muchos para generar la idea de que una sola lengua, usualmente el español, sea la lengua oficial. ¿Qué quiere decir lengua oficial? ¿Qué quiere decir que México no tenga lengua oficial? Bueno, que no existe una lengua que se use, que tenga corte legal para usarse en todos los documentos de la Administración Pública Federal. Es decir, de acuerdo con la ley, se supone que todas las lenguas tendrían el mismo derecho, de acuerdo por el hecho de que son lenguas nacionales que se usan en el territorio nacional. No tenemos una lengua oficial. ¿Y eso qué nos implica? ¿Qué pasaría si de pronto dijéramos, bueno, vamos a declarar a todas nuestras lenguas nacionales lenguas oficiales? ¿Qué implicaría eso para tener tenemos suficientes traductores? ¿Tenemos una administración de justicia que nos permita hacer eso? ¿Cuáles serían las ventajas o las desventajas en términos, por ejemplo, incluso de nuestra misma labor administrativa? ¿Y cómo es que llegamos a esta situación? Esta es una segunda pregunta que la educadora probablemente no la haga directamente a los chicos, pero cuando se hace este ejercicio de interculturalidad crítica previo al diseño de la situación didáctica o como un eje articulador que se integra en el programa analítico, bueno, hay que pasar por estas preguntas como parte de este camino metodológico para lograr incorporar este eje. Bueno, llegamos aquí, aunque en el siglo XIX, justo al término de de este periodo virreinal, al término del periodo virreinal, resulta que el 60% de la población de México hablaba una lengua indígena. Solo el 40% de la población, son estimados desde luego, hablaba español.
a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, la política gubernamental se encargó de ir relegando cada vez más y más y más los espacios de las lenguas indígenas hasta que tenemos la situación completamente inversa, es decir, más del 90% de la población en México es hablante, además de una sola lengua en lo general, y apenas entre el 6 y el 7% de nuestra población habla una lengua originaria. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que incluso cuando surge el Instituto Nacional Indigenista, allá en 1948, la idea era aculturar a estas poblaciones para que se incorporaran, y pongo entre comillas, al desarrollo nacional? ¿Cómo llegamos a esa situación? Esas son preguntas que la educadora tiene que poner en juego en su contexto para que sus intervenciones didácticas tengan sentido. ¿Cómo ampliamos esta mirada? Sobre todo para pensar justo en las lenguas extranjeras, pensar en las personas que son usuarias de las lenguas de señas, ya sea porque, aunque ellos no sean parte de la comunidad sorda, pero pueden comunicarse usando esas lenguas de señas, o bien porque son parte de la comunidad sorda. Y eso nos lleva a esta última pregunta, es decir, los chicos se dan cuenta claramente de esta coexistencia, yo lo decía hace rato, de lenguas, pero ¿cómo pasamos de esa curiosidad, que es muy natural en estos chicos de esta edad, de 3, 4, 5 años, cómo pasamos a la reflexión? Porque claro que esta familiarización no se puede quedar meramente en un sentido de informativo, sino es este sentido formativo, que además tiene mucho sentido, hace toda la lógica del mundo, en la etapa preescolar. Es esta base formativa que esperamos, sobre la cual se van montando los demás niveles educativos. Entonces, eso nos lleva, insisto, a dar como un panorama sobre estas cuestiones de la intercultural crítica desde el lado de lenguajes. Desde luego no nos da tiempo de cubrir todos los aspectos, pero bueno, son preguntas que la educadora tendría que hacerse, y sobre eso, bueno, pues le pediría nuevamente a mi colega, el doctor Sergio, que tratemos de hacer una mirada interdisciplinaria muy rápida para poder nuevamente examinar este problema de la interculturalidad crítica. Doctor Sergio, te cedo la palabra. Claro que sí, muchas gracias, Alejandro. Todo esto que estamos trabajando, estamos revisando con ustedes, maestras y maestros, nos lleva a ver a la interculturalidad crítica como una mirada interdisciplinaria. Rox, no sé si tengas algunos comentarios antes de continuar, con mucho gusto. Sí, perdón que me haya metido, no estaba invitada en este momento, pero Claro. como hablaba mucho, bueno, no mucho, Alejandro, de estos ejemplos de las lenguas originales y las lenguas indígenas en general, hay un comentario que me parece muy interesante hablar de él ahora, justo por estos ejemplos, de la maestra Mónica Velasco, que dice, a lo mejor la pueden retomar ahora que están haciendo esta integración de lo que han expuesto los dos. ¿Cómo se puede favorecer desde el inglés la interculturalidad crítica? Yo ya me bajo para que ustedes sigan con lo que estaban. Claro que sí, Roxana, muchísimas gracias. Creo que esta pregunta, muy oportuna, desde luego me permite también retomar algo que ahorita me estaba casi brincando y que era importante decir al respecto, que tiene que ver con con nociones que están en la base de la interculturalidad crítica. Es decir, ¿cómo incluimos esta parte inglés? Bueno, pues la podemos retomar, si me ayudan mostrando una diapo en pantalla, pero no me bajen al doctor Sergio, que ahorita lo necesito también para que pueda abonar a esta discusión. Necesitamos pensarlo desde esta visión complementaria, desde esta visión donde lo que hacemos a los otros también nos incide sobre nosotros, esta noción de reciprocidad y desde luego una base de respeto. Es decir, en el caso del inglés particularmente, y sobre todo por nuestra historia nacional, lo que está de por medio es cómo aprendemos a desaprender las divisiones. Y nuevamente estoy citando a la UNESCO. Es decir, lo veíamos la semana pasada para quienes estuvieron en el webinar y les agradecemos nuevamente su asistencia. Quienes estuvieron en el webinar de la semana previa, discutíamos al respecto de inglés y decíamos que la valoración social del inglés, pues en muchos lugares era negativa. Y esta visión negativa no surgió nuevamente con nosotros, es una visión histórica. Bueno, una manera de favorecerla es desde este ejercicio de aprender a desaprender esta división,
que en muchos casos tiene que ver con la historia nacional, no es en todos, desde luego, no estoy hablando de todos, pero también con esta división de la hegemonía del poder, cuáles son las relaciones asimétricas que existen en estos momentos. Bueno, y doctor Sergio, no sé si quieras hacer alguna precisión adicional antes de seguir con la siguiente, con la diapositiva que tú ya estabas compartiendo. Claro que sí, Alejandro, maestras, maestros, esto es muy importante porque si bien estamos hablando de uno de los ejes articuladores que hemos considerado son una base en la estructura y que toca varios puntos muy importantes, necesarios inclusive en esta propuesta curricular que es la NEM, recordemos que es algo que se pretende, que el conocimiento no sea fragmentado, que haya una interrelación entre las disciplinas, haya algo que se le llama interdisciplinariedad, pero que también haya algo más amplio, que es la integración curricular. En este sentido, tendríamos que pensar que el inglés, si bien es una lengua, ¿en qué medida toca a otras disciplinas o toca otros temas que son importantes que se trabajen en estas disciplinas? ¿En qué medida nosotros podemos ir incluyendo no solamente el inglés, sino otras áreas del conocimiento que nos permita comprender algo de una forma integral y no de una forma parcializada, ver lo que está separado, ver lo que inclusive es algo a lo que no se le da cierta importancia? En ese sentido, yo creo que la aportación, Alejandro, estaría en esta función. Primero, ¿de qué manera queremos que el inglés sea integrado a lo que nosotros vamos a estar trabajando? Porque claro que se puede integrar, claro que lo podemos incorporar, pero ¿cuáles van a ser las interrelaciones que vamos a generar para que haya algo que esté conectado y no solamente se vea como se incorporó, pero jamás se supo cuál era la finalidad de incluirlo en nuestras sesiones? En este caso es importante que nosotros veamos las finalidades de cada una de las disciplinas y también promover qué se podría trabajar con ello. Por ejemplo, las matemáticas no están aisladas de un lenguaje. Claro que en las matemáticas también podríamos ver la presencia de un lenguaje y cómo podríamos conectarlo esto con otros lenguajes, con otras lenguas. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Coincido en tu percepción y no sé si entonces tengas algo más que añadir. Estás hablando también de estas cuestiones de las subjetividades de alguna manera, o sea, lo que estamos poniendo aquí de fondo, que lo están viendo los maestros ahora en la pantalla, para quienes nos siguen en este momento, tiene que ver con las subjetividades, con los derechos de la persona. Los derechos lingüísticos son derechos también, pero a lo mejor si nos quieres precisar algo más sobre las violencias y las discriminaciones, que también es otro tema bastante, pues, peliagudo, hay que decirlo. Claro que sí, y está muy asociado con uno de los elementos que articulan el Plan de Estudio 2022, que es el derecho humano a la educación. Pero para este derecho humano de la educación es importante que haya una participación, pero también que se tome en cuenta lo que se está, podríamos verlo desde algo muy, muy particular, a lo que estamos aportando o a lo que están aportando los estudiantes. Y en este sentido, estas subjetividades tendrían que ser sensibles y ser capaces de indignarse ante cuando se identifica, por ejemplo, que no se están tomando en cuenta a los agentes, a los participantes. Es algo que se pretende que se desarrolle. El hecho de pertenecer a cierto grupo, como así se le ha llamado, a ciertos grupos vulnerables, históricamente discriminados, no significa que no tengan derechos. Claro que tienen los derechos y hacia ellos se quiere apuntar, hacia que sean considerados, sean incluidos en lo que se está haciendo, porque sus aportaciones también tienen un valor y tienen el mismo valor que lo tenemos todos. Ya después nos encargaremos en la comunidad, por ejemplo, la de los estudiantes, de tomar las mejores decisiones para lo que se pretende que se desarrolle, Alejandro. Y simplemente también para poder rematar estas ideas de las que estamos tocando, la educación y la escuela son centro de tensiones. ¿Qué resolvemos primero? ¿Lo que nos está ocurriendo o pensamos en cuál es el ideal de estudiante que necesitamos formar? ¿A qué retos se van a enfrentar?
el mundo cada vez está más interconectado, pero también es cierto que las desigualdades están en aumento. Eso nos lleva a estas asimetrías de poder de las que hemos venido discutiendo. Y por otro lado, nuestra humanidad, desde luego, es una paradoja. Es una paradoja porque también implica estas diversidades con las que convivimos. Somos agentes interculturales, yo lo decía al principio, y bueno, en ese sentido, doctor Sergio, pues si quieres vámonos a una reflexión, a una serie de A una de reflexiones las finales. reflexiones finales, claro que sí. Partamos con esta primera, es si la interculturalidad toca todas las dimensiones de la actividad humana, ¿es útil? Claro que es útil. La respuesta para ello es de que se requiere también, por una parte, ir repensando lo que se enseña y cómo se enseña desde distintas miradas, y yo creo que Alejandro y quizá algunos de ustedes, maestras y maestros, estén de acuerdo conmigo, que ya lo está planteando la ANEM. Cuando se toma la decisión de que se trabaje por campos formativos, de alguna manera ya se está repensando en lo que es aprender y lo que es enseñar de algo diferente a cómo se venía desarrollando. Discutíamos también que las discusiones, las tensiones son normales, eso es evidente, pero también estamos viendo, y hay también varios estudios que lo están mostrando de manera empírica, que la polarización más bien, no es normal y está aumentando. La interculturalidad, este verdadero diálogo del que nosotros hemos venido hablando a lo largo de estos minutos, es una manera de actuar para contribuir a reducir esa polarización. Y también, desde luego, en algún nivel, esas tensiones que también veíamos hace algunos minutos. Por eso es un avance que se haya incluido la interculturalidad crítica en el currículum. Es decir, está conectada con estas cuestiones como la cultura de la paz o como la educación socioemocional, la misma educación artística en este sentido amplio, el pensamiento crítico. Es decir, estamos hablando de esta formación integral. Y bueno, doctor Sergio, tú tienes una última precisión que hacer al respecto. Claro que sí. Dice la tercera, la voy a leer porque la vamos a reflexionar. Es importante que veamos hacia dónde estamos apuntando. Incluir la reflexión intercultural en el currículum. Se busca que nos tratemos mejor y pensemos en el tipo de futuros que queremos conformar. Es decir, una vez que ya tenemos esta posibilidad de reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que se ha hecho y qué podemos hacer, Alejandro, qué tipo de futuros vamos a dejar a los que van a estar presentes en ese momento. Ya no es pensar solamente en nosotros y disfrutar lo que estamos haciendo en el momento sin ver qué consecuencias puede tener esto que nosotros estamos haciendo. Se veía sobre el impacto en la naturaleza, se habla ahorita de la escasez de agua en el territorio nacional. Todo esto forma parte también de ciertos factores que están influyendo con base en ciertas actividades humanas que de alguna manera han repercutido en estas problemáticas que nosotros estamos observando. Pues esa es la reflexión de fondo, doctor Sergio. Y bueno, pues les agradecemos como siempre a las profesoras y profesores por su tiempo. Y bueno, Roxana, pues si tenemos algunos comentarios, seguramente que este tema ha estado largo, denso y de todo. Pues no lo hicieron denso, ¿eh? Yo creo que lo hicieron muy agradable. Siempre, bueno, agradecemos mucho que ustedes estén tan dedicados a aclararle a los profesores estos temas, en particular este primer eje articulador que estamos abordando en nuestro webinar. Me gustaría muchísimo cerrar con algo y agradecerle también a las personas que han colaborado con sus comentarios, cerrarlo con un comentario de la maestra María del Rosario Contreras Mayén, que tiene mucho que ver con estas reflexiones finales y con una de las láminas que pusieron antes y con la atención, que dice: compartir las experiencias educativas entre los docentes pone en evidencia que estamos inmersos dentro de la interculturalidad crítica. Me parece muy claro lo que está diciendo esta maestra y me remití rapidísimo a cuando en la escuela tenían que hacer el programa analítico entre todos los docentes, la cantidad de tensión que se debió generar, la cantidad de puestas sobre el papel y el pizarrón y el trabajo sobre
cómo hacer y cómo cada uno de los docentes hacen y practican su labor y su expertise, ¿no? En el aula. Entonces, no sé si quieran comentar algo al respecto de lo que dice la maestra María del Rosario Contreras Mayén. La importancia de que los docentes contribuyan, que es como favorecer la interculturalidad crítica, porque es poner eso sobre la mesa, ¿no? Así es, Rox. Nosotros como docentes tenemos en este caso una tarea muy importante y es esto, justamente la interculturalidad crítica, la favorecemos, en qué medida la favorecemos y cómo vamos a favorecerla para que los estudiantes tengan este panorama, tengan esta visión de qué es lo que estamos construyendo, cómo lo estamos construyendo, en qué medida estamos abonando nosotros, en qué medida están abonando los otros. No estamos, y yo creo que eso es una parte muy importante que se está reflexionando en esta época, no estamos aislados. Todo lo que hagan los demás tiene un impacto en lo que nosotros estamos viviendo, y claro que lo que nosotros hacemos también va a tener un impacto hacia el exterior. Así es. Pues muy, muy bien. Sé que tienen unas referencias bibliográficas al final de su presentación y que también aparecen aquí abajo de la descripción de YouTube. Eso también influye, lo que leemos y a quienes leemos y lo que han escrito otros. Me parece muy interesante este tema. Si maestros, maestras encontraran la necesidad de abordar un poco más este eje articulador, háganoslo saber. Nuestro próximo webinar, que es el 132, se llama Una mirada analítica al pensamiento crítico, se liga bastante con este. Que quiero, bueno, invitarlos a que vean este siguiente webinar, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también a nuestro sitio de Red Magisterial, y agradecer nuevamente, como siempre, a Sergio y Alejandro su gran entrega y su compañerismo para con todos nosotros, con Francisco, con Susana y con todo el equipo de Red Magisterial, ayudándonos a desarrollar estos webinars para todos ustedes. Pues nada más despedirme, Sergio y Alejandro, ¿quieren comentar algo para cerrar? No, agradecerte, Rox, agradecerles maestras y maestros por la atención y por los comentarios tan valiosos. Igual, Roxana, muchísimas gracias por tus precisiones a lo largo de este webinar y bueno, pues desde luego a los maestros y maestros que estuvieron aquí participando con nosotros en esta tarde. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos y maestras, maestros, nos veremos en el próximo webinar y les pedimos por favor que respondan esta encuesta que nos ayuda mucho a todos y lo que nos ayuda a nosotros les va a ayudar a ustedes porque estamos trabajando para ustedes siempre y bueno, pues síganos y les doy las buenas tardes, que tengan un día excelente, una semana excelente. Hasta pronto.